estamos desarrollando nuestra carta. Muy bien. Por favor, si hay alguien de pie allá, que se acomode. Aquí hay bancas, aquí hay más sillas. Muy bien. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los. Y hoy desarrollaremos ¿qué capítulo? 6, capítulo 6, versículo. Digo un hermano 14 en adelante. Vamos a desarrollar solamente 2 versículos. Pastor, ¿y cuándo va a terminar Efesios? Cuando se termine. Amén. Aquí enseñamos la Biblia así, hermanos, versículo a versículo. Muy bien, entonces vamos a estar desarrollando solamente 2 versículos. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 14. Ya los niños pueden ir subiendo. 6:14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de ¿qué? Y calzados los pies con el apresto del. Muy bien, Señor, te damos gracias y te bendecimos, Dios, por tu palabra, y te pedimos, buen santo, que sea predicada con limpieza y con pureza, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo, Señor. Amén y amén. Muy bien, pues el apóstol Pablo está señalando ciertamente un recurso muy valioso para el verdadero creyente, y es la armadura. ¿Cuál? La armadura. Infortunadamente se ha enseñado muy mal la armadura, ¿no? Infortunadamente se ha creído que la armadura es como para ir y atacar al imperio de las tinieblas, al reino de maldad, para ir y atacar al diablo. Y resulta que no es así. De ahí surgió en una tendencia neopentecostal el tema de guerra espiritual malentendida. ¿Cómo? Malentendida. No quiere decir que no estemos viviendo una guerra espiritual. Estamos viviendo una guerra espiritual. De hecho, para que contextualicemos, el apóstol Pablo desde el versículo 10 menciona lo siguiente en el capítulo 6. Mire su Biblia. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Porque da una razón Pablo, está instruyendo Pablo, ese porque Pablo le está diciendo: mire, comprendan lo siguiente, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, término de qué, conclusión, sino, término de qué, contraste, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir entonces el apóstol Pablo que se está viviendo una guerra sobrenatural, una guerra que se libra a lo largo y ancho del ámbito espiritual, y que Pablo la está describiendo de manera bien especial. Y es una guerra espiritual entre el reino de Dios y la maldad, entre Dios y Satanás. No es que yo amo los niños, de hecho tengo mi nieta y mi nieto, pero tengo un gravísimo problema: me distraigo con facilidad. Entonces les pediría por favor que los niños los tengan en inquietud. Por mí, háganlo por mí, no por ellos, por mí. Me distraigo con una facilidad. Así que, dicho esto, si hay un reino, un reino espiritual que domina a Satanás, un reino espiritual, Dios, pero Dios lo domina absolutamente todo. Incluso ese reino de las tinieblas está dominado y controlado por Dios. Satanás jamás podrá moverse o determinar, no, por fuera ciertamente de lo que Dios ordena. Mas sin embargo, como es un querubín de rebeldía, porque fue destituido del reino de Dios, pues se vale de algo que se llama acechanzas. ¿Cómo se llama? Acechanzas. O sea que es un ser realmente
de maldad, es un ser que lo que procura es destruir. Dicho esto, si nosotros decimos ser hijos de Dios, como lo ha manifestado el apóstol Pablo, hijos de Dios, coherederos de la gracia, ¿qué más decimos que somos con respecto a Dios, aparte de hijos de Dios? Que contamos con el poder de su fuerza. ¿Qué más se dice? Que nosotros debemos de estar llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Qué más se dice? Que sobre nosotros están todas las bendiciones. ¿Bendiciones de dónde? De lo alto. ¿Qué más se dice? Que contamos con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bueno, Pablo ya ha sentado doctrinas básicas. Ahora, si todo esto que dice Pablo ciertamente tiene que ver con nosotros, pues hacia nosotros no es ajena la guerra, los ataques y las acechanzas del enemigo. Quiere decir que si Satanás es enemigo de Dios, se convierte en nuestro enemigo personal. O sea, tú tienes un enemigo personal llamado Satanás, Hasatán, la serpiente antigua, diablo, el acusador de los hermanos. Un querubín que fue destituido del reino de los cielos, llamado Luzbel, precioso como ninguno. Ezequiel capítulo 28 versículo 14 en adelante. Dicho esto, este es el enemigo sobrenatural que se rebeló contra Dios. Y tú lo notas allí en el texto que acabo de mencionarte, en Ezequiel 28. Y desde siempre ha intentado seducir al hombre para llevarle a que esté pecando en todo tiempo y en todo lugar. ¿Cuál es su propósito? Destruir. ¿Cuál es el propósito? Destruir. Destruir. Se trata de un enemigo de maldad sin paralelo, sin comparación alguna y con un poder, hermanos, sobrenatural. ¿Cómo es el poder del diablo? Por eso el apóstol Pablo dice: fortaleceos en el poder de ¿en la fuerza de quién? De Dios. Porque en nuestras fuerzas poderlo resistir es. Ya vamos como comprendiendo por qué Pablo escribe a los Efesios de esta manera. Así que síganme con atención también desde sus Biblias, por favor. Y dice el apóstol Pablo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones. Quiere decir que nuestra lucha, la lucha que se libra hoy, es contra todo un ejército muy bien organizado. Está muy bien organizado. No solamente se trata de poderío, sino también de orden. ¿Y quién podrá hacerle frente a esto? ¿Quién podrá resistirlo? Responde el apóstol Pablo: aquel que toma la armadura. ¿Vamos bien? Solamente podrá resistírsele. Solamente se podrá mantener firme el cristiano si toma la armadura. Pero infortunadamente, vuelvo y le repito, otro de los aspectos que se enseñó, y se enseñó mal la armadura, se enseñó de una forma irónica, bastante patética, irrisoria, burlesca, me parece a mí. Entonces, cuando se iba a enseñar la armadura de Dios, disfrazaban a las personas. Decía: vea, tráigase un escudo, móntese un escudo, póngase un yelmo, tráigase una espada. Y entonces empezaba: y dele 7 vueltas, y la espada y el escudo y la armadura, y dele 7 vueltas hasta que caiga. Yo decía: pero Dios, ¿de dónde sacaron, hermanos, semejante práctica tan repulsiva? Si el apóstol Pablo no está hablando ciertamente de una armadura para que nosotros conquistemos, sino para qué? Resistir. Y resistir en el día malo. A una referencia a día malo es este tiempo, hermanos. ¿A ustedes no les parece que estamos viviendo tiempos malos? ¿No les parece? Alguien dirá: pastor, serán malos sus tiempos, los míos son buenos. Mi referencia es con respecto a la sociedad y al mundo. ¿No les parece, hermanos? ¿No les parece que recién que hubo una convención de Profamilia sobre disque planificación familiar, el trasfondo era aborto? Es decir, lo disfrazan como control de, hágame el favor. Y así todo lo han cambiado, así todo lo han maquillado, hermanos. Y esto fue recién.
ahorita hace 15 días en el Agora, que ni nos lo alquilan a nosotros, hermano. Pero todo este tema pro familia que tiene patrocinio de Parenthood, que es una provisora, una proveedora, permítanme así, de recursos, lo que promueven es el aborto, hermanos, el transgénero, transición de género, todo esto, hermanos. Entonces, ¿saben entre otras por qué me animé? Que ahora lo estamos hablando con el joven el noble miembro de la iglesia, el tema de ¿cómo se llama esto que hacen vídeos? Podcast o reels. Sí, yo la verdad, esto no, como que no me entra, hermanos. Pero ya tengo que entender que tengo que salir del papel, de todo. Pero yo soy amante del papel, de la lectura. Y hoy todo es tecnológico, ¿no? Hoy dice, pregúntale a inteligencia artificial. Todo, a chat. No he podido, no puedo. Yo todavía pertenezco, ciertamente mis gesticularidad es ciertamente todavía muy criolla. A ver, ¿cómo dijiste? Bueno, en fin, dejémoslo así. Pero ¿sabes qué me animó de a de veras? Que vi uno de estos reels, podcasts, un video de un transgénero. Se lo hizo una prestigiosa revista. Y dando su testimonio de cómo se mandó a amputar este hombre sus genitales. Y cómo le abrieron un orificio. Y cómo después de que le abrieron el orificio tenía que mantener el orificio. Porque los músculos tienden a cerrarse. Y lo muestra como un acto heroico. Como algo extraordinario. Y fuera de eso, como que saca lustre cuando dice, los hombres ni siquiera no tienen ni idea que yo realmente en el fondo soy hombre. ¿Y sabe qué fue lo que más me impactó? Le pregunta al entrevistado, el que está entrevistado, le dice, oiga, ¿y usted entonces recomendaría que esto se hiciese? Dice él mismo, que dice ser una mujer que tiene una apariencia de mujer, como ustedes no se imaginan, dice, no lo recomiendo. Y no estoy de acuerdo, dice él mismo, que esto se enseñe en escuelas y colegios. Él mismo. Y cuando yo vi ese reels y mi esposa me dijo, oye, ¿sí sabes lo que estás viendo, no? Le dije, sí, que depravados, corrompidos, dañados, malhechores, bueno, de todo, hermano. Y mi esposa me dijo, bueno, ¿y tú? Yo dije, no, yo no soy así, hijo, no. ¿Y tú por qué no estás manifestando defensa de la fe? Tú que eres maestro de apologética, entre otras soy maestro de apologética del Instituto Teológico, increíble, ¿no, hermanos? Entonces los medios son para esto también, hermanos. ¿Cómo está tu perfil? A propósito, perfil se dice en el Facebook que publicas. Si la gente sabe que tú vienes acá. Esa es la lucha, hermano. Porque dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y no podemos librar esa lucha en nuestra propia humanidad. Solamente podemos librar esa lucha en el poder de la fuerza que es en quién, en Dios. Y dice el apóstol entonces, por tanto, o sea, con respecto al anterior, tomen toda la armadura. Ahora, Satanás se opone de muchas maneras al creyente, de muchas maneras. Voy a hacer una premisa introductoria. ¿Y por qué debemos utilizar la armadura? Porque es que enseñan la armadura. Entonces, mire, ¿sabe qué? El apresto del evangelio, ciñe vuestros lomos, pero ¿para qué? Uno dijo, no, para arrebatar las bendiciones que el diablo me tiene retenidas. Oiga, ¿de cuándo acá el diablo tiene el bien en su mano? Pregunto. Bueno, una pregunta así como medio caída del zarzo. ¿De cuándo acá un ser tan maligno y depravado tiene en su mano retenido lo bueno de Dios? En ninguna manera, hermanos. Entonces, ¿qué le vas a arrebatar al diablo, hermano? Si las bendiciones de Dios le corresponden ¿a quién? A Dios. ¿Quién quita de la mano de Dios el que nos tenga que bendecir a nosotros? Nadie.
porque no hay un poder superior al de Dios. Entonces, ¿de cuándo acá encadeno y arrebato? Por el amor de Dios, hermanos. De verdad que son aberrancias, hermanos. Y entonces vamos a ver ciertamente cuáles son esas maneras, esas formas en las que Satanás se opone al creyente, y por lo cual el apóstol Pablo está diciendo: tomen la armadura de Dios. ¿Para qué, Pablo? Para ir a arrebatarle al diablo. Dice así, mire, no me mire, por el amor de Dios. No me mire, me va a dar algo. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Para resistir. Ahora, si habla de resistir, está haciendo un señalamiento ¿a qué? A que estamos siendo ¿qué? Por eso así se llama la enseñanza, bajo ataque. ¿Estamos siendo qué? Y el ataque es de vez en cuando. O sea, Satanás sale de vacaciones y dijo: bueno, ahorita que viene mes de diciembre, mes de... ¡Oh, usted! Eso. ¿Quién dijo miedo? No, hermano. Entonces se pone de moda Me Chupa el Vampiro. Se pone de moda los corraleros de Sodoma y los 8 de Gomorra. Y es el desorden total, hermanos. Mire, creo que este tipo de celebraciones es cuando los ataques más se intensifican. Es cuando más se intensifican, hermano. ¿Sí? Es cuando más ciertamente se tiene en la mente que para qué la iglesia en diciembre, si hay que tomar vacaciones. La pregunta es: ¿el diablo se toma vacaciones? La respuesta es no. No, hermano. Siempre te va a estar asediando. Siempre. Y primero que todo trata de impugnar el carácter de Dios y su credibilidad, tal como lo hizo con Adán y Eva. ¿Recuerdan cuando le dijo a Eva: ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Sabe qué está poniendo ahí Satanás? Lo primero, cuando trata de impugnar, impugnar significa que dude. ¿Que dude de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque sabe Dios que el día que comáis de tal fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? Como Dios. Impugnar. El término impugnación significa, escucha, apunte ahí. Y ay, pastor, impugnó y entonces sale usted: ¿y cómo le fue con la predicación? Sí, impugnada. No, pare. Sí, hermanos, a veces es que, mire, algo que sí nos enseña la Biblia cuando tú y yo estudiamos, nos enseña a hablar correctamente, nos enseña a tener un lenguaje adecuado, porque nos lleva a buscar significados de palabras en diferentes, en este caso griego, por ejemplo en griego, nos lleva a buscar significado de palabras en griego, y cuando logramos encontrar palabras en griego se amplía el conocimiento, el significado, pero también desde el castellano aprendemos ciertamente estudio de palabras. Esto es etimología. Impugnación significa, escuche, contradecir, refutar, cuestionar. Impugnar significa dudar de la validez o legalidad de algo. Impugnar también puede considerarse como injusto o ilegal. Entonces, si quisiéramos hacer una paráfrasis cuando el diablo le dijo a Eva: ¿con qué Dios os ha dicho? Y usáramos una paráfrasis con respecto a impugnar, el diablo le estaría diciendo a Eva: no me parece justo. Ay, no me parece justo, le diría el diablo a Eva: no me parece justo que ustedes no puedan comer de ese fruto. Ay, Dios es injusto. A mí no me parece legal. Yo creo que, ¿sí me estoy haciendo entender? Y cuestionar ¿qué? La palabra que había dado ¿quién? Dios. Y cuando un creyente, escuche, se intranquiliza y cae víctima de la ansiedad y el desánimo, la depresión, la desesperanza, lo aprendí de un autor, entonces se está haciendo socio de Satanás para impugnar. Esto es, para refutar, para cuestionar y para contradecir ¿a quién? A Dios.
¿No nos ha ocurrido? ¿A ninguno? Dios, ¿y por qué a mí? Diosito, pero ¿qué estaré pagando? Ni que hubiera matado a un cura. ¿Qué estaré pagando, Dios mío? Pero ¿por qué yo, Diosito? A ver, y pregunta a Dios. Bueno, estoy especulando. Y pregunta a Dios, ¿quién escogió el man? ¿Usted o yo? Bueno, para las que se quejan, no son muchas. Para aquellas que se quejan y dicen, ay Diosito, pero ¿por qué este man tan duro? Uy, no, este man es duro. ¿Y por qué este man no? ¿Y por qué no cambia, Diosito? ¿Qué estaré pagando? Pare, chimoltrufia. ¿Quién lo escogió? ¿Usted o yo? Pare, chimoltrufia. ¿Usted me pidió de alguna manera dirección en oración? Pare, doña Segunda. ¿Usted ayunó por esa relación? Pare, ¿usted hizo anticipos? ¿Usted hizo algún tipo de anticipo? Esto es, usted dio la pruebita antes del matrimonio. ¿Quién la dio? ¿Usted o yo? ¿Sí me estoy haciendo entender? Cada vez que las cosas parecieran no ir bien, impugnamos, refutamos, rezongamos. Y el diablo lo sabe. Entonces trata junto con sus demonios de generar pensamientos en la mente que hacen de alguna manera que atribuyamos toda culpa a Dios. Cuando un cónyuge nos es quitado, cónyuge, cuando un hijo se aleja del Señor, cuando se sufren pérdidas en la salud, cuando hay quebrantos de salud. Pregunta, ¿quién se toma la Coca-Cola y se clava 4 donas cada 2 días al desayuno? ¿Usted o yo? ¿Quién es el que aquí pone una Coca-Cola 1,5 litros al lado de su cama porque pues le da sedcita? ¿Usted o yo? Y después entonces resulta que usted le echa la culpa a Dios que porque está poseído por un espíritu de diabetes. Pastor, ¿será que me saca ese Chucky? No, hermano, saque la Coca-Cola debajo de su cama, hermano. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? ¿De quién se clava bofe, chunchurria, chorizo, oreja? ¿Qué más es esto? Pelanga, jeta, rila. ¿Quién? No lo rebaja cada 8 días porque dijo uno, ahora sí voy a ventanear ese uno. Yo hablé hace 8 días de 6,000, ¿se acuerda? Una legión, 6,000 de pan. Y dijo este hombre, pastor, a mí me atacan 5 legiones. Le dije, 6 por 5, 30, sí, 30,000 de picada. Hágame el favor, hermano. Y después viene a que yo le ore por el colesterol. Hágame el favor, hermano. Y culpa a Dios. Y culpa a Dios. Entonces, santos de Dios, mire cómo Satanás siempre va a aprovechar cualquier situación. Pérdidas en las finanzas. Dios, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué el vecino de al lado ese sí trafica hasta con frunas y le va bien? ¿Por qué a mí, Dios? Dios, yo que quería invertir, Señor, y que con esa plática de inversión yo llevarle el diezmo al pastor para poder comprar un videobeam y resulta que salí tumbado, Dios, ¿por qué a mí, Dios? ¿Y a usted quién le dijo que invertir en una pirámide era bueno? ¿Por qué culpa a Dios? Si el de la avaricia fue usted. Pero es que, pastor, estaban dando por cada 100 millones invertidos 500 millones. ¿Y sabe qué hicieron? Muchos pidieron préstamos a los bancos y llevaron la plata a las pirámides. Y faltando unos días se quedaron sin. ¿Sabe que en un solo día hubo alrededor de 60, 70 suicidios? Se quedaron sin y culparon a Dios. ¿Quién fue el de la avaricia? ¿Dios o usted?
o Dios o aquel. Aquel, hermano. Y aprovecha Satanás estos conflictos para enviar con ferocidad ataques. Y sabe, el ataque que dirige Satanás siempre es hacia la fidelidad, hacia la veracidad, hacia la existencia de Dios. Y es cuando surge en el corazón del hombre o de la mujer en ese momento es esa voz o ese sentimiento. ¿Y dónde está Dios? Dios, quiero decirte, siempre ha estado, pero las decisiones las tomaste tú, aún y estando Dios a tu lado. ¿Me estoy haciendo entender, santos? ¿Vamos bien? El segundo ataque que Satanás siempre procura llevar a cabo es de alguna manera, y cuando se presentan esas dificultades, es tentándonos a abandonar la obediencia a las normas y el llamado de Dios. Y en ese sentido su táctica es mucho más extremada. Ciertamente actúa y utiliza a muchos para que se desarrolle algo llamado persecución. Y utiliza por lo general pequeños grupos, grupos cercanos, grupos con los que nos sentimos de alguna manera bien, ¿no? Hablando en el mundo, que en su momento nos sentimos bien. Y utiliza esos grupos en su momento para desvirtuar que la felicidad y el gozo es Dios y vida cristiana. Ahora pregunto yo, ¿qué hace un cristiano en medio de un grupo que no es cristiano? Si se trata de pasarla bien. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahora, ¿el cristiano puede estar en medio de un grupo no cristiano? Sí. Si se trata de qué? De reflejar a la persona de quién, de Cristo, y de evangelizar a los que tiene al lado. Pero un cristiano no puede estar en medio de un grupo que no es cristiano para sentirse ¿qué? Bien. Por favor, hermano. Es que con mis amigos la paso muy bien. ¿Son cristianos? No, no la vas a pasar bien. Vas a caer algún día y muy bien. Porque es más fácil hacer esto. Ponte de pie acá. Porque es más fácil hacer esto. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer esto o hacer esto? ¿Qué es más fácil? ¿Sí o no? ¿Qué haces ahí? Y entonces ese grupo va a presionar. Y como ejerce presión, entonces la jovencita cede o el joven. Es una forma en la que Satanás de alguna manera siempre va a perseguir al cristiano. Pero ¿y qué de malo tiene? Le dice a su esposa el esposo. Pero ¿qué de malo tiene si hace rato no veo al Freddy y a la banda del Pikachu? Pues su esposa le dice, oye, pero es que aquel se divorció, aquel sigue consumiendo alcohol, aquel sigue con ciertos hábitos. ¿Tú por qué crees que con ellos vas a estar bien estando frecuentándolos? Uno va y predica el evangelio y uno lo que intenta es alcanzar las almas, tantas como sea posible. Pero uno no está en medio de inconversos para pasarla. Es una mentira, hermanos. Si se trata de pasarla bien y no hay más creyentes, su esposa es creyente, sí, pues pásela bien con ella. Pero pastor, es que es un poquito difícil. ¿Quién lo hará difícil? ¿Tu ego, tu orgullo, tu yo? Y recordé una anécdota de un matrimonio, ¿no? Al que le preguntaron en un seminario, estamos en un seminario y yo hice, bueno, yo no, y una anécdota mejor. Y preguntaron, oye, ustedes como matrimonio, si estuvieran a solas en una isla, ¿de qué hablarían? Y ella se quedó así pensando. Y él respondió, en cómo nos devolveríamos. Imagínense, hermano. Cuando como matrimonio también necesitamos nuestro tiempo. Y hermano, es que las circunstancias más fáciles son con frecuencia las más difíciles para mostrar fidelidad a toda prueba.
Cuando todo va bien, todos somos fieles a Dios, ¿o no? Y cuando todo no va tan bien, porque ahí es probada nuestra fidelidad también, hermano. O sea, lo que se prueba no es tu asistencia a la iglesia, lo que se prueba es tu fidelidad a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ese amén. Es eso, hermano. Tu fidelidad a Dios. El cristiano siempre ha de carecer de poder cuando se vuelve su alternativa de vida aceptable, cómoda, sin dificultades, sin contratiempos, sin sufrimientos, sin aflicciones, sin retos, sin esfuerzos, sin desafíos, sin fatiga, sin cruz, sin muerte a su yo, es decir, sin lucha. El cristiano siempre se va a debilitar. ¿Sabe qué nos fortalece a nosotros? Las luchas, hermano. Las luchas nos fortalecen. ¿Sabe qué hace a un soldado profesional más profesional? El combate. Un soldado es más profesional en la medida que combate. Un piloto es más piloto por horas de vuelo. ¿Me estoy haciendo entender? Es eso, hermano. El cristiano es cristiano a más luchas libradas, mayor madurez. A más pruebas superadas, más madurez. No, hermano, yo sí de una vez, hermanos, de veras. ¿Quién nos acompaña por primera vez? Muy bien, gloria a Dios. Bienvenidos, bienvenidos. La vida cristiana no fue diseñada para que vayas como por un sendero de pétalos de rosa y quedes suspendido en motas de algodón. No es cierto. No es cierto, hermano. La vida cristiana es una lucha constante. Es un batallar constante. ¿Sabe por qué? Porque nuestro enemigo llamado Satanás, a Satán, la serpiente antigua, el diablo, el acusador de los hermanos, no tiene vacaciones. En tercer lugar, Satanás ataca a los creyentes por medio de la confusión y la falsedad doctrinal. Eso sí que está de moda, hermano. Los cristianos que no han sido instruidos, enseñados en la palabra de Dios, caen como presa muy fácil en ideas erróneas acerca de Dios, acerca de la salvación, acerca de la santificación, acerca de lo que es moral, acerca de lo que es ser generoso, acerca de lo que es ser íntegro, acerca de lo que es ser irreprochable, porque estos términos ya no se enseñan, hermanos. ¿Saben por qué? Porque muchos se quedaron en que son términos y resulta que la Biblia los describe como principios. El creyente que no ha sido instruido en la palabra de Dios y mantiene con una confusión constante con respecto a la palabra de Dios, no puede ser efectivo a la hora del combate, a la hora de la batalla. Y el enemigo tratará todo el tiempo de convencer a los cristianos de que la Biblia es un libro muy difícil de entender. Es que es muy complicado. Es que ese libro es para volverse loco. Pues sí, tiene razón en parte, ¿no? Es para volverse loco. Pero de la dicha, hermano, de saber que contamos con un Salvador, punto 1, que todo nos perdonó, punto 2, que de todo pecado nos limpió, punto 3, punto 4. Quien nos aseguró y nos garantizó vida eterna. ¿A usted eso no lo vuelve loco la dicha? A mí sí, hermano. A mí me pone a... No, respete, en un pie. Pero claro, hermano. ¿A usted no? A mí sí, hermano. Claro. Conocer a Dios a través de las escrituras es lo más extraordinario para poder nosotros hacer frente a esos temores con respecto a la dificultad. Porque cuando entendemos las escrituras, conocemos a Dios a través de las escrituras, siempre albergaremos para nosotros esperanza. Y es lo que el diablo nos quiere robar, hermano. Hermanos, mire. Nosotros no podemos portarnos como negligentes y apáticos con la palabra de Dios. Y por eso es que muchos se convierten como en ovejas obsequiosas de pseudopastores, pseudomaestros, pseudoapóstoles. Esto es falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles. Se ofrecen las ovejas a que las trasquilen, a que las lleven con mansedumbre al matadero, hermano.
Cuando el pastor de pastores, punto uno, si las trasquila, significa santificación. Y si las va a llevar a algún lado, es a su redil. Y si las lleva a su redil, significa que tienen asegurada las ovejas. Esto es tú y yo, vida eterna. Hermano, pero no se ofrecen las ovejas obsequiosas. Unos falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. Ahí veía a unos, yo les enseñaba a algunos en la clase de apologética. Yo decía, Dios, pero está loca que está diciendo que fumó está su comadre. Dios mío, pero unas cosas, hermanos, abusivas. Pero los que estaban ahí se reían, aplaudían y decían amén. Decían amén. Y el diablo sabe que si los mantiene así desviados, ha ganado sus almas. En cuarto lugar, Satanás ataca al pueblo de Dios estorbando su servicio. El enemigo se va a oponer siempre ferozmente a todo servicio fiel. Mire, si se le opuso a Pablo, dijo Pablo, se nos abrieron muchas puertas, pero así como se abrieron muchas puertas, tuvimos muchos adversarios. Mire, el diablo siempre se va a oponer a un servicio fiel, siempre, hermano. Te va a poner cualquier cosa, cualquiera, hermano. Y te va a poner a ver a ti los beneficios que puedes sacar, los réditos que tú puedes sacar, apartándose cada vez más de ser un servidor fiel. Y lo hace ferozmente. Y cuando lo hace ferozmente, la pregunta es, ¿lo hace exponiendo cosas feas y malas? La respuesta es no. Siempre va a poner a nuestro yo lo que es agradable. Siempre va a hacer creer a nuestro yo que lo que está haciendo está bien. Y poco a poco lo va deslizando de ese servicio que es fiel. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Muy bien. En quinto lugar, Satanás ataca a los creyentes ocasionando ¿qué? Divisiones. ¿Ocasionando qué? El enemigo sabe que Dios no trabajaría de manera efectiva al interior de la iglesia si al interior de la iglesia hay divisiones, murmuración, crítica, señalamiento. Si tienes algo contra tu hermano, primero ve, pídele perdón, reconcíliate con él y después si vienes y depositas tu ofrenda. Y es una recomendación que les hago. Mire, hermano, no sea hipócrita. No necesitamos dinero cuando usted no ha perdonado. No necesitamos dinero, hermano, se lo digo de corazón. No necesitamos su dinero, ni la Biblia, ni Dios, ni la iglesia dice de alguna manera necesitar dinero cuando no estás reconciliado con tu hermano. Esto es cuando no hay perdón en tu corazón. No, hermano. No puede ser, hermano. Vienen una familia, entonces viene ella, él, los hijos y viene la suegra, sea del uno o sea del otro. Pero vienen porque pues no pueden faltar el domingo, pero no pueden ver a la suegra. ¿Sabe qué? No necesitamos ese dinero. Pastor, pero es que usted no sabe quién es ella, es la serpiente antigua. Tenga cuidado porque no vaya y sea que la serpiente antigua, la mamá de esa serpiente seas tú por la falta de perdón. No, hermanos, eso es división. Cuando tú tienes algo contra un hermano o una hermana, el hermano que te dice, oye, no, mira, siéntate aquí, oye, no te pares aquí, oye, mira, es que hay que pagar tal día, es que hay que hacer tal cosa, y tú sientes algo contra tu hermano, ten en cuenta algo, hermano, estás de alguna manera haciendo que la efectividad de Dios al interior de la iglesia mengüe por guardar algo en contra de tu hermano. Y le tengo un noticio, no. Muchos hablan de migraña, ¿se han notado? ¿Migraña? ¿Saben qué es migraña? Son unos dolores de cabeza intensos, terribles. ¿Saben qué es, cómo se llama esta artrosis? ¿Sí? Un degeneramiento de huesos, articulaciones y todo lo que tiene que ver con la parte articular.
¿Saben qué es artritis? ¿Sí? Pues escuchen, santos y santas de Dios. Muchos de esas enfermedades tienen su causa, su origen en la falta de perdón. Muchas de las enfermedades, hermano, se originan acá y el diablo lo sabe. Y lo primero que le pone en su mente es: no es posible, no se puede, tal vez, quizá, quién sabe, ¿no? ¿Y saben qué, santos? Revisen si no es falta de perdón. No, yo ya le eché tierra a eso pasó hace 40, 50 años. Yo sé qué pasó hace 40, 50. La pregunta es: ¿perdonaste? En sexto lugar, Satanás ataca a los creyentes persuadiéndoles a que confíen en sus propios recursos y en sus propias fuerzas. Sí, yo sirvo, yo hago una que otra cosa, pero también voy a hacer lo mío. Y lo voy a hacer a mi manera. Y tratar de llevar nuestra vida cristiana y la obra del Señor a nuestra manera y en nuestras propias fuerzas equivale a no hacer nada. Ni siquiera para su propia vida, porque te vas a encontrar en un dilema, en una encrucijada. Y no puedes servir a dos señores a la vez, porque le eres fiel al uno o le eres fiel al otro. Y Satanás lo sabe, hermano. Y uno de los grandes engaños dentro del ámbito cristiano de parte de Satanás es hacerle creer a muchos que basta con conocer las cosas de Dios y hacer una que otra cosa, siempre y cuando tú hagas como a bien tú tengas y como a bien se te dé tu voluntad para llevar tu vida. Y es una manera que utiliza Satanás para persuadirnos de nuestra devoción hacia quién, hacia Dios, para que no confiemos. En séptimo lugar, Satanás ataca a los creyentes llevándolos a la hipocresía. ¿Sabe cuál es la mayor frase del hipócrita? El hipócrita siempre está diciendo: yo no soy hipócrita. Y Satanás lo sabe, hermanos. Entonces la hipocresía, la apariencia, es uno de sus más grandes ataques, y sabe que ahí es donde está su más grande éxito. Porque sabe de alguna manera que si se trata de hipocresía, entonces los tales están arropados bajo la tibieza de un romanticismo religioso. Y son tibios, no toman ninguna decisión. Y siempre que hablan de tomar decisiones, los hipócritas, ¿a qué no saben? Las están aplazando todo el tiempo. Sonría que Cristo les ama. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Hipocresía. Dicen querer hacer una cosa, pero están actuando de otra. En octavo lugar, Satanás ataca a los creyentes llevándoles a la mundanalidad, haciéndoles creer que algo del mundo puede ser bueno, que no es tan pecaminoso. Y siempre los va a llevar a que de alguna forma pisen terrenos que son vedados para el cristiano. Siempre los va a llevar de alguna manera, los va a persuadir para hacerles creer que ciertas prácticas mundanas pueden ser beneficiosas. Y les quiero decir algo: Dios no edifica sobre fundamento ajeno. Él edifica sobre integridad, nada más que integridad, únicamente integridad. Él edifica sobre la verdad, nada más que la verdad y únicamente la verdad. Y diga no a la piratería. Una cosa es a vivas y otra cosa es a días. Una cosa es Mikey y otra cosa es Mike. Usted verá sobre qué edifica, hermano. Ahora, ¿se nota leguas o no?
El Mikey se nota a leguas, pero el que lleva a Mikey cree que está Nike. Sí, hermano, el diablo cómo actúa, hermanos. Y muchos cubren sus pecados y su debilidad espiritual, ¿saben cómo? Con una máscara de piedad. Eso, hermanos, ciertamente lo que representa es que el tal está practicando mundanalidad. En noveno lugar, Satanás no solamente impugnará. ¿Recuerdan qué es impugnar? Refutar, cuestionar, dudar. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, en noveno lugar, Satanás cuestionará la fidelidad de Dios, la suficiencia de las escrituras. Pero además de eso, cuestionará lo que has logrado con respecto a tu servicio. ¿Para quién? Para Dios. Y Satanás resultará preguntando: ¿y de qué le ha valido este tiempo? ¿Nadie ha escuchado eso? ¿Nadie? ¿Usted a qué va a esa iglesia? Fanático. No pierda tiempo. ¿Quién le dijo que eso era para bendición? Haz lo tuyo. ¿Ustedes creen que no obra así? En todo tiempo. En todo tiempo, Satanás va a querer de alguna manera convencerte que el servicio a Dios no vale la pena. ¿Y sabes qué? Peor aún, te pone a ver los resultados. Y entonces, si tú caes en ese convencimiento, vas de alguna manera a expresar lo siguiente: cristiano y vaciado. No, 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 se lo firmo, hermano. Con tinta indeleble, hermano, se lo firmo. Y va a llegar usted a creer que usted era merecedor de más. Y lo otro, que usted no merece lo que le está pasando. Y tanto que le he servido a Dios y no he visto nada. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Y entonces va a resultar diciendo: venga, ¿y usted para qué predica? ¿Para qué estudia? ¿Estos años de qué le han servido? Usted pudo haber tenido su empresa, su emprendimiento, dinero, cuentan los bancos, como billete en los bancos. Usted podría estar mejor, hermano. Llegó acá y tenía un taxi. Si se hubiera propuesto ciertamente no estar en la iglesia, tendría 20 taxis. Bueno, no por el hermano, no, yo no sé qué profesión tenga. Pero usted cuando llegó a la iglesia tenía un taxi, hoy va a pie. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Y más si aún su cónyuge no es ese cónyuge comprometido, le va a estar diciendo: ¿y para qué tan temprano? Ay, no hable con los pastores porque mire, ahora el domingo se nos convirtió que hay que ir, que hay que ir, que hay que ir, que hay que ir. ¿Ustedes no creen que eso no es una aflicción para el cónyuge? ¿Sí ven cómo actúa el diablo, hermanos? ¿Son los ataques de quién? De Satanás. Son las acechanzas del diablo. Por eso el Señor les dice: ¿sabe qué? ¿Sabe qué dice el Señor a través del apóstol Pablo? Que precisamente por ello hemos de tomar toda la armadura de Dios. ¿Por qué, Pablo? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, hermanos.
Entonces, en ese momento que impugna la fidelidad de Dios, le vende la idea de que Dios tiene hijos consentidos. ¿Por qué? Porque el milagro se obró en aquel y no en ti. Porque aquel lo logró y no tú. Porque aquel esposo sí se convirtió y el tuyo no. Porque aquella esposa sí se convirtió y la tuya no. Porque los hijos sí se convirtieron y el tuyo no. ¿Ya vamos entendiendo por qué la armadura? ¿Sí vamos comprendiendo o no? Gloria a Dios. Porque es una lucha, hermano. Es una batalla. Nosotros somos guerreros. ¿En guerra qué? Constante, hermano. Permanente. Es una batalla. Es una lucha. ¿Sabe qué? Satanás sabe que si nos pone a desconfiar de Dios, ganó la batalla. Él sabe que la única forma en la que nosotros nos podamos mantener firmes es seguir confiando en Dios. Y yo te voy a decir algo hoy, mamá, no ves nada en tu hijo o en tu hija, sigue confiando en Dios. No ves nada en tu cónyuge, sigue confiando en Dios. No ves nada en tu matrimonio, sigue confiando en Dios. No ves nada con respecto a tu sanidad en salud, sigue confiando en Dios. Pero deja de renegar, deja de quejarte, deja de impugnar a Dios, deja de reclamarle, deja de alguna manera de rezongar, hermano. Y métete como un soldado, como un guerrero, actívate, avanza, hermano. ¿Cómo se quedaron ahí, hermano? ¿Y usted qué, hermana? ¿Y usted qué, hermano? Aquí esperando la hora de mi muerte. ¿Cómo así, hermano? ¿Y qué le dio? ¿Sabe quién puso eso? Satanás y sus demonios, hermano. Porque saben, si con algo contamos es con el poder de su ¿qué? De su fuerza. Y Satanás lo sabe, hermano. Ahora bien, hay que tener claro algo, hermano. No siempre vas a obtener lo que tú quieres. Dios lo sabe. Siempre vas a obtener de parte de Dios es lo que necesites. Porque sabe Dios que si nos complace en lo que queremos, lo primero que hacemos es apartarnos de Él. Qué tendencia la del ser humano, hermano. Pastor, ¿será que ora por la empresa? ¿Será que ora por nuestras finanzas? ¿Será que ora por...? Y Dios en su infinita misericordia abre las puertas. ¿Pero saben para qué? Para probar tu confianza. Para probar tu fidelidad. Tenga mucho cuidado, hermano. Porque es más fácil apartarse cuando todo va bien que cuando no lo está. Porque cuando no lo está nos aferramos a Él. Pero cuando todo va bien, ya la gloria no es para Él. Ya es el poder de mi fuerza. Y yo hago como a mí me place. Y pongo en primer lugar aquello que tanto anhelé y desplazo a quien debiera de ser mi primer lugar. ¿No? Pase adelante. Y lo soplo. El soplo, vea, sabe el pastor alemán que hay aquí, hermano. Y en 10º lugar, una manera que abarca todas las demás es que Satanás siempre va a llevar al creyente a que desobedezca. Mire, Dios quiere que vivamos moralmente. El enemigo nos insta a vivir inmoralmente. Dios quiere que seamos generosos. El enemigo insiste en que mantengamos la avaricia y ser tacaños. El Señor quiere que hablemos la verdad. El enemigo nos tienta a mentir. No hay nada peor que la mentira, hermano. Porque eso abarca todas las anteriores. Dios quiere que amemos, el enemigo nos tienta a odiar. Dios quiere que perdonemos, el enemigo nos tienta a que nos venguemos. Dios quiere que estemos contentos con lo que tenemos, el enemigo nos tienta a codiciar, a renegar, a quejarnos. Dios quiere que todo lo hagamos por fe en Él. El enemigo
quiere llevarnos a que confiemos en nosotros mismos. Dios quiere que nosotros, de alguna manera, vivamos ciertamente gozosos y contentos. El enemigo quiere llenarnos de amargura. Dicho lo anterior, hermano, ahora sí veamos la armadura. ¿Ya me hice entender? Es que enseñan la armadura sin enseñar cuáles son las acechanzas. Entonces hacen de la armadura una ridiculez y los disfrazan y los ponen a dar 7 vueltas. Y resulta que si tuviesen que dar 7 vueltas, se las tendría que dar usted mismo, hermano. Porque se dejó creer las acechanzas de ¿quién? De Satanás. Y dice la palabra. Veamos las 3 primeras partes, porque si vemos las 6 partes iría hasta las 2 de la tarde y pues hoy voy a ir hasta faltando 10 para las 2. Hipócritas. No, no es cierto. Veamos las 3 primeras. Dice la palabra, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos ¿con qué? Con la verdad. Bueno, ese ceñir los lomos hace un señalamiento Pablo a mantenerse presto, a mantenerse preparado. Ese estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, es un señalamiento a no ser descuidados. Y cuando habla ceñidos vuestros lomos con la verdad, el soldado de la época, el soldado romano, ¿no? Utilizaba como una especie de manta. De cuenta, hablemoslo aquí nosotros desde nuestro lenguaje, como una ruana. ¿Está haciendo entender? Una ruana, una manta, hasta acá. Y él se la tomaba de esta manera. Tenía que ir debajo, ¿no? Tenía que ser lo primero. Y tenía 4 puntas, entonces pasaban las puntas, las subían, cogían las 4 puntas desde acá, ¿sí me hago entender? Las 4 puntas desde acá y las pasaban con un cinto. ¿No los han visto? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Estos gladiadores, ¿lo recuerdan? Cuando salían solamente y que salen así solamente con la túnica y agarrados, se agarraban de acá y apretaban bien, eso es ceñir. O sea, siempre iban a contar con esa prenda, siempre. ¿Sí me estoy haciendo? Es como decir, de alguna manera es la parte básica, lo que tiene que ver con nosotros, lo básico, ¿sí? Como decir ropa interior, un ejemplo, pero en aquel entonces era de esa forma. Y la verdad se refiere básicamente al contenido de aquello que es cierto y conforme a qué, a la realidad. O sea, quiere decir que el verdadero creyente ha de estar siempre, escuche, ropa interior es sinónimo a qué, ¿quién me dice? A delicadeza, es sinónimo de qué, a de siempre debe estar llevada puesta, ¿cierto? Sinónimo de qué, ropa interior, ¿qué se te viene también a la mente? También protección, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Qué más? Perdón, limpieza, higiene, ¿cierto? Bueno, pues bien, la verdad en el creyente es todo eso. La verdad en el creyente es protección. La verdad en el creyente es limpieza, pureza. ¿Me estoy haciendo entender? Todo eso tiene que ver con respecto a qué, a la verdad. Quiere decir que el creyente sin conocimiento hoy de la enseñanza bíblica está sujeto, como el apóstol ya lo había indicado, ¿a qué está sujeto? A ser llevado por todo viento de doctrina. La verdad se habla de ropa íntima, ¿no? ¿Sí? Pues igual, para nosotros la verdad debe ser ¿qué? Lo íntimo. O sea, esta Biblia, este libro para nosotros debe ser ¿qué? Lo íntimo. Debemos de estar revestidos todo el tiempo. Ahora, entiéndase la verdad como los absolutos de Dios, como lo que Dios ha dicho. Por eso es que el apóstol Pablo siempre a través de sus cartas intenta recalcar de cómo algunos apostatarán de la fe. ¿Y saben por qué? Porque abandonaron ¿qué? La verdad. Es decir, abandonaron pureza, limpieza, intimidad. Y esas son doctrinas de demonios que hoy se enseñan. Sectas, espíritus engañadores. Ahora bien,
La marca del creyente sincero es la verdad, indudablemente. Y si dice que es la verdad, abandona la hipocresía y el fingir. Verdad tiene que ver con autodisciplina, con compromiso. El cristiano comprometido es el que en verdad está preparado, al igual que el soldado, el atleta, hermanos. Hoy la mediocridad, el letargo, la indiferencia, el desgano es lo que pulula en la iglesia, hermanos. ¿Con respecto a qué? A la verdad. Entonces es algo que siempre tú has de llevar. Y vestidos con la coraza de justicia. 6, lo tienen ahí en el 14. Y vestidos con la coraza de qué? De justicia. Ya vimos que es como la parte íntima, ¿no? 4 puntas, se ajusta bien, por eso ceñidos los lomos. Y viene la coraza. Escuche la coraza. Era una especie como de chaleco. Cuero, algo de metal, hueso también, lo que lo hacía muy ¿qué? Sólido, resistente. Y cubría prácticamente el torso. Es más, hasta con pezuña de animal la complementaban para que fuera aún mucho más resistente. Y cuando tú miras, y yo hice mi observancia, porque en su momento en Efesios, nosotros enseñamos Efesios inductivamente para los que no sabían, hay que dibujarla y vamos a describirla. Y cuando uno empieza a dibujarla y después uno empieza a evaluar juiciosamente y a hacer la observancia juiciosa, se da uno cuenta que lo que protege este tipo de pieza en la armadura, ¿sabe qué es? El corazón, los pulmones y el intestino, los intestinos. Todos son órganos vitales. Y en el pensamiento judío en la antigüedad, el corazón representa la mente, la voluntad. Las vísceras eran consideradas como el asiento de las emociones y los sentimientos. No quería decirlo, pero se tiene que decir y se va a decir. ¿Ustedes saben cuál es uno de los efectos grandes que se causan en estos centros llamados cristianos, donde todo el tiempo suena la música? ¿Usted sabe qué se procura allí? ¿Atacar qué? Pero se atacan desde las vísceras. Se lo explico. No sé si mis hijos son músicos. ¿Usted sabe cuál es el efecto que causa un bajo a cierta intensidad y decibeles en las entrañas? Cuando un bajo es llevado a ciertos decibeles o con cierta intensidad, al decir que afecta a las entrañas, afecta el hígado. Cuando se afecta el hígado, se segrega una sustancia juntamente con el cerebro. Y eso es lo que mueve las. Por eso muchos lloran. Y otros hacen así. Y otros hacen así. Y esto lo saben los personajes. Por eso durante toda la enseñanza y la predicación ¿hay qué? Música. Porque si hay ciertamente un instrumento que ataque directamente nuestra emoción y va directo a las vísceras, es la música. ¿No? Un ejemplo. Cuando se toca, por ejemplo, hay alguna canción mundana. Usted se subió, no sé, a un taxi. Y justo el man lleva ahí, no sé qué, el contentoso. Y ese era su ídolo. La pregunta, mire, seamos sinceros. Pues sí, obviamente no nos vamos a quedar escuchando. Pero ¿traerá eso algo a la mente? Porque tocó ¿qué? Sus emociones. ¿O no? ¿Sí o no? Porque toca las emociones. Aquel viejo motel que le recuerda. Ay, nada, ay, nada, ay, ay, hermano. Lástima que seas ajena. Ay.
Sí, hermano. Pero sigo siendo. Ah, ya ve. Tocando las emociones, hermano. El soltero feliz al que no le revisan. Ah, ¿sí o no? Y cosas como esa, y unas letras deleznables, pero traen a memoria cosas, ¿no? Por ejemplo, para este tiempo está la música de ¿qué? Los 50 de los chelitos, ¿no? ¿Cierto? ¿De quién, hermano? Ah, la cambio, hijo, los 50 de mi abuelito. Bueno, lo que sea, hermano. ¿Sí o no? Pero escuche, letras está bien deleznables y hartas. Ahí viene la perra con la lengua afuera. ¿Eso cuándo se pone? ¿Cuándo? En diciembre. ¿Mes de qué? Uy, ¿de qué, hermano? ¿Sí o no? ¿No es así? Sí. Y entonces usted saca conclusiones. Uy, llegó diciembre. ¿No? Sí, claro, hermano. Entonces, santos de Dios, el enemigo lo sabe, hermanos. Entonces, por eso crea todo un sistema mundano y un ambiente pecaminoso con el cual nos tienta, y nos tienta para que concibamos esos malos pensamientos y sintamos emociones erradas, hermanos. Y quiere nublar nuestra mente y procura destruir la vida pura y reemplazarla por inmoralidad, codicia. Y procura reemplazar el perdón por falta de perdón. Dicho lo anterior, la coraza de justicia que nos ponemos para quedar vestidos con la armadura espiritual es la que nos protege de nuestro adversario. ¿Y cómo nos protege? ¿Cómo se hace efectiva mejor esa parte de la armadura? Llevando una vida de obediencia a la palabra de Dios. Eso es la coraza de su. Es eso, hermano. Mire, si usted no es obediente a la palabra de Dios, usted no está protegido en sus órganos vitales. O sea, usted va a sentir mal, va a pensar mal, sus emociones van a un día sí, otro día sí. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Entonces, ¿usted qué tiene, hermano? No, no sé. Estoy aburrido, aburrido. Y a los 8 días, ¿y usted qué tiene, hermano? Estoy deprimido, deprimido. Este man no tiene la coraza de. O sea, no protegió sus ¿qué? Órganos vitales. Por eso muchas damitas se hacen esclavas de chulos. Traducción chulos, inmorales, depravados, no nacidos de nuevo. Y les encantan esos manes. Yo no sé qué le pasa a las mujeres hoy, hermano. Se levantan unos arremuescos que uno dice, ¿dónde sacó esta china este aparato con ojos? Es que le aseguro que en el catálogo del infierno no hay tan feos como el que se levantó esa china. Uy, qué cosa, hermanos. De verdad, hermanos. Les encantan esos manes que las maltraten, las vituperen. Digo, Dios, ¿qué pasa en este tiempo, hermano? Pero un hombre de Dios que las trate bien, que sea normal, normalmente formal, querido, cortés, le parecen que es gay, que es un marciano. Y uno ve esa china, pero la china cree que va con un ángel, pero un ángel caído, hermanos. No se sabe si indio, si viene de frente o va detrás. Uno no sabe ese aparato que es. Pero ella cree que tiene a Moisés o a José. Ay, hermanas, por favor. Estas niñas, Dios mío, hermano. Así actúa el diablo, hermanos. Así. Y lo mismo los varones, hermano. Hermano, el diablo en toda su dimensión es malo. Joven, lleve la coraza de verdad. La coraza de su justicia. La verdad y la coraza de su justicia para que sus órganos vitales no sean afectados, su corazón, su entraña, esto es su emoción. Y se dejan llevar por una minifalda, por un escote. Por favor, hermanos. Los varones, los que somos casados, hermano, siempre con la coraza de justicia, hermano. Mire, cuando uno ve un tipo que está mirando así y así, todo el tiempo así, uno dice, este va en peloto. O sea, no lleva puesto nada, moralmente no lleva nada.
íntegramente no tiene nada, es inmoral, es un depravado, es un degenerado. Hermanos, los casados, hermanos, las casadas, hermana. ¿Usted qué hace con una ficha Rambo? ¿Usted qué hace mirando en el Facebook? Y hoy salen, son porquerías, hermano. Porquerías. Denigrando a la mujer todo el tiempo. La mujer pareciese como si fuera una, con el respeto de las damas, una cosa sexual, hermanas. ¿Qué hacen los manes mirando esto, hermano? Yo digo, este man no lleva la coraza puesta. Estar vestidos con la coraza de justicia consiste en vivir en obediencia diaria. Y es la parte de la armadura que indica, que señala santidad. No se trata de una armadura de papel, como hoy en día parece ser que muchas iglesias suministran a sus creyentes. ¿Y saben por qué digo esto? Porque están más pendientes de las actividades, de los métodos positivos, de ideas de prosperidad, de ¿cómo se llama? Autosuperación, desarrollo personal, decláralo y recíbelo. Y bueno, ¿y qué? ¿Y cómo el creyente hoy se está preparando para las acechanzas del diablo? Hermano, cuide a su esposa. Si usted nota que está desprotegida, póngale la coraza, hermano. Si usted nota, hermana, que está desprotegido, póngale la coraza. ¿Qué es ponerle la coraza? Ven, amor, a tu esposa, a tu esposo. Amor, mira, lo nuestro es el estudio de la palabra, lo nuestro es el servicio a Dios, lo nuestro es ser obedientes. Eso es ponerle la coraza a su matrimonio. Mire, el punto predilecto, el objetivo predilecto de Satanás se llama matrimonio. ¿Ustedes están protegidos con la coraza? Es decir, ¿ustedes son obedientes a Dios? Es eso, hermano. Calzados los pies con el apresto del evangelio. Bueno, muchos dijeron en su momento, yo soy respetuoso, comentaristas interpretaron esto como una referencia a la predicación. No es cierto. Pablo no estaba hablando acerca de predicar ni de enseñar. Si usted mira el contexto, Pablo no está enseñando aquí qué es predicar y enseñar, no. Pablo está diciendo, tenemos una batalla. Nosotros libramos una batalla. Pablo no está diciendo, vaya y predique, vaya a enseñar. No. Nosotros tenemos una batalla y para ello debemos de llevar unos zapatos bien puestos. Calzado. Bien, ¿hay calzado de diferentes formas? Para diferentes actividades. Para el trote, para trotar, para escalar, para trabajar, ¿cierto? El calzado del soldado es especial. Yo hasta ahora no he visto un soldado en el monte con mocasines. ¿O sí? ¿O en babuchas? ¿Usted ha visto un soldado en babuchas? Hay babuchas de ranita. No, yo no he visto ninguno, hermano. Babuchas de vaquita. ¿Ha visto un soldado así? No, hermano, yo no he visto un soldado así. Yo cuando veo un soldado con botas media caña, rudas, toscas, especiales para ambientes agrestes, de lucha, de batalla, desierto, selva, monte, ríos, lo que sea, hermano. ¿Saben por qué? ¿Sabe por qué se ocupa tanto el ejército? Bueno, el ejército, aquí la palabra mejor, del calzado, porque tiene mucho sentido, hermano. ¿Sabe Dios que nuestro mejor calzado, dice, como está aquí, dice, con el apresto del evangelio, calzado los pies con el apresto del evangelio de qué? De la paz. Déjeme explicarle el evangelio de la paz. No es ir y predicar el evangelio, no. Aquí el apóstol Pablo dice, mire, esté bien calzado para que cuando tenga que pasar por situaciones agrestes, difíciles, que son muy complejas, usted pueda salir avante. Ahora, con el evangelio de la paz significa, escuche, que usted ha sido reconciliado con Dios. Póngase unos zapatos, es decir, Pablo está diciendo, mire, ¿sabe qué? Usted puede avanzar
Porque usted ya se reconcilió con Dios por medio de la persona de Jesucristo. O sea, usted ya no es enemigo de Dios. El evangelio de la paz significa que usted ya fue justificado por Dios, que usted fue declarado sin culpa por Dios. Por eso es que usted puede avanzar. ¿Sí me hice entender? Repeat, estoy hablando en lenguas. Eso es el calzado. Cuando el apóstol Pablo dice calzado los pies con el apresto del evangelio. Apresto es un señalamiento a que siempre esté dispuesto. O sea, bien sujetados. ¿Y qué debe estar sujetado en nosotros? Señor, ya no soy tu enemigo, soy tu hijo. Soy miembro del ejército del reino. Es eso, hermano. El Señor sabe que necesitamos eso. ¿Saben por qué? Porque lo primero que el diablo quiere hacer para que no avancemos es siempre que nosotros tengamos un sentimiento de condenación. ¿O no? Claro. El diablo lo primero que pone en mente y corazón es condenación. ¿Y qué es condenación? Todo el tiempo sentirnos culpables por lo que dejamos de hacer, dejamos de decir, dejamos de hablar, bueno, ya no hizo, ¿ya qué, hermano? ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Y la única manera de avanzar entonces es colocándonos esas botas, ese calzado que nos dice, ya estoy reconciliado con Él. Como estoy reconciliado con Él, el poder de su fuerza está en mí. Como estoy reconciliado con Él y ahora soy su amigo, soy lleno del Espíritu Santo. Como estoy reconciliado con Él y ahora soy su amigo y vivo en paz con Él, entonces las bendiciones que están en lo alto son para cada uno de sus hijos. Como estoy reconciliado con Él y vivo en la paz de Él, soy considerado ciertamente como imitador de ¿quién? Entonces ya no hay condenación para usted. Una vez más, ya ninguna condenación hay para los que decimos que seguimos y amamos a Cristo. Ninguna condenación hay para nosotros. Denle un aplauso al Señor, hermano. A eso se refiere cuando habla del evangelio de la paz. A esas buenas nuevas de las cuales nosotros nos apropiamos para poder seguir adelante. Sabe el Señor que necesitamos ese tipo de calzado. Porque si nuestros pies están heridos o llagados, ¿se podrá avanzar? Se lo explico de esta manera. ¿Sabe Dios que si nosotros estamos heridos por la condenación y el diablo pone en nuestra mente que no nos hemos reconciliado con Dios, no podemos? Uf, lindo, ¿no? Para mí esta fue una verdad muy reveladora, hermanos. Y es por ello que podemos avanzar. Entonces no hay ninguna condenación. Pastor, es que todo el bazuco que me metí, todas las bichas que me metí, sí, pero ya se las clavó, ¿ya qué hacemos? Ya fue lavado con la sangre del cordero, fue redimido, fue perdonado. Ya no eres enemigo de Dios, has sido reconciliado, eres hijo, eres imitador de Cristo. El poder de su fuerza está en ti. El Espíritu Santo que mora en ti tiene el control de ti. ¿Y qué? Pastor, es que usted no tiene ni idea, me bebí hasta el agua a los floreros. ¿Y qué hacemos, hermano? Ya se los bebió, ya Cristo te perdonó, te lavó, te limpió. Pastor, es que usted no sabe cuántas veces adulteré, forniqué. Sí, ¿qué hacemos, hermano? Ya el Señor te limpió. Porque dice la palabra que la sangre de Cristo limpia todo pecado. No dice que lo cubre, lo limpia. Amén. Y en eso consiste el que somos reconciliados, y en eso consiste el apresto. Esto es el calzado. ¿De qué? Del evangelio de qué? De la paz. Así que, amados hermanos, por eso es que nosotros tenemos esperanza. Porque la paz nuestra es real en la persona de Cristo. Y por Cristo ahora estamos en paz con Dios.
Y como estamos en paz con Dios, es decir, tenemos forma de cómo avanzar, hermanos, entonces, como tenemos forma de cómo avanzar, nuestra responsabilidad es ¿qué? Perseverar, seguir. Amén. Seguir, perseverar. Ya Cristo te dotó de todo, hermano. Persevera, persevera. Pastor, es que no veo, persevere. Pastor, no siento, persevere. Dijo un ciclista que me llama poderosamente la atención: ¿va usted en subida? Pedale. ¿Va en bajada? Pedale. ¿Va llorando? Pedale. ¿Va riendo? Pedale. Y entonces le preguntaron: oiga, chino, ¿y cuándo uno deja de pedalear? Nunca, si quieres llegar. Igual, si quieres llegar, persevera. 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 Por tu matrimonio, persevera. Incline su rostro, cierre sus ojos. Por el servicio al Señor, persevera. Vístete, hermano. Vístete hoy. Acude a su armadura. No te dejes persuadir del enemigo. Confía en los recursos dispuestos por Dios. No dejes que tu devoción por Él mengüe. Vive en la rectitud. Y si no ha sido así, dile: Señor, perdóname si no he sido recto, si me he portado como un hipócrita, como un aparente. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo. Si he refutado, si he cuestionado la validez o la legalidad de tu palabra, o tal vez he cuestionado tu autoridad cuando he pasado por momentos difíciles, complejos, Señor. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que yo sea fortalecido en el poder de tu fuerza. Porque, Señor, tengo muy claro que mi nivel de madurar y también de poder es una fortaleza, siempre y cuando viva, me enfrente a las diferentes batallas y luchas. Señor, que yo no permita bajo ningún aspecto en mi vida lo cómodo, lo de sin contratiempos, sin sufrimientos, sin aflicciones, sin retos, sin esfuerzos, sin fatiga, sin cruz, sin muerte a mi yo. Señor, que yo no permita esto en mi vida, Dios. Todo lo contrario, Señor. Que por todo esto que esté pasando, Señor, esto me fortalezca en el poder de tu fuerza, Señor. Por favor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Dios. Y si he de ceñirme, que me ciña con tu verdad. Si he de ceñirme, que me ciña tu palabra, Señor. Si he de ceñirme con fortaleza en medio de esta circunstancia que estoy viviendo. No sé cuál es la circunstancia que tú estás viviendo. Yo no la conozco, no la sé, pero Dios sí la sabe, y tú. Si he de ceñirme, Señor, en medio de esta situación, que sea con tu verdad. Y tu verdad dice que tú eres un Dios bueno, fiel, santo y justo. Tu verdad dice, Señor, que tú eres un Dios de toda misericordia. Tu verdad dice que tú eres un Dios de toda gracia. Tu verdad dice que los justos heredarán la tierra. Tu verdad dice que la boca del justo habla sabiduría. Tu verdad dice que la ley tuya está en mi corazón y por tanto mis pies no van a resbalar. Tu verdad dice que tú no dejarás a los tuyos. Tu verdad dice que si espero
en ti y guardo tu camino, llegará el tiempo en que tú me exaltarás, Dios. Tu verdad dice, Señor, que si confío en ti y hago el bien y me mantengo recto, íntegro, habitaré en tierra que tú ya has dispuesto para cada uno. Tu verdad dice que me apacentarás, pero en la verdad. Tu verdad dice que si me deleito en ti, en mi Señor y Dios, Él concederá a tú, Señor, las peticiones de mi corazón. Tu verdad dice que si encomiendo a ti mi camino y confío en ti, tú harás. Ay, Señor. Y vestido con la coraza de justicia. Lo que señala Pablo es, de alguna manera, el vivir en obediencia diaria, momento tras momento, situación tras situación. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio, Señor. He sido reconciliado contigo, Señor. Ya no soy tu enemigo. He sido reconciliado contigo, Señor. Y cada uno de nosotros que fuimos tus enemigos, ahora somos tus hijos. Y tú, Señor, desde tu torrente de gracia, tienes para cada uno recursos extraordinarios, Señor, para salir adelante en cada una de las luchas y de nuestras batallas. Dígale ahí cómo está, dígale: Señor, gracias. Con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Así es, Señor.